Buenos días, buenas tardes, según la hora que nos vean, a todos y a todas, ¿cómo les va? Capítulo número 20 de Expectativas. Ya, 20 charlas que hacemos juntos, Juli. Exactamente, muy bien. Antes de los 20 años se hacía la colimba. Espero que... A los 18, ¿no? No, antes a los 20. ¿Vos hiciste la colimba? Se cambió. No por número bajo. Yo también. Estaba haciendo la excepción porque mi mamá era viuda y el hijo mayor, que había una excepción para los hijos mayores de madre viuda. Yo estudiaba, laburaba y saqué el 0,79. Yo creo que saqué, están por ahí, 0,70 y pico, no me acuerdo, y zafé. Que claro. Mi generación fue la última. 886, 471. ¿Vos sos modelo? 73. Claro. 73. No, y 74 hicieron la revisación. Y ya después, no entraron. Exacto. Ya no entraron. Que mi hijo Facundo se declaró en rebeldía y no fue a la revisación. Ni siquiera... no, después le mandaban telegrama de que era desertor y qué sé yo, pero terminó. El soldado Carrasco. Lo del soldado Carrasco, que fue terrible eso, ¿no? Sí, la verdad que eran cosas que pasaban habitualmente en los cuarteles, las manteadas y estas cuestiones, y bueno, aparentemente un teniente, no me acuerdo el apellido, un pibe jovencito, era un subteniente, no sé, que había hecho algo, había habido una desaveniencia o no había corrido lo suficiente a hacer algo y lo hizo mantear y se les quedó. Y bueno, y quedó un mártir y que salvó la vida de muchos otros pibes y de otros que les cagaron la vida. El servicio militar, en los términos que se hacían durante... Yo no soy del 49, o sea que me hubiera tocado hacerla en el 69, plena... ¿Dictadura? Sí, no. La dictadura sí de Lanús, la dicta blanda, la de Lanús, digamos. Pero ya había empezado todo las organizaciones guerrilleras armadas y demás, había unas situaciones bastante difíciles. Las dos clases que me siguieron a mí no la pasaron bien, tuvieron problemas. Y colimba era correr, limpiar y barrer. ¿No? Qué loco, como que se marcaba... Sí, había un sometimiento y un sometimiento a servidumbre. En los principios cuando el ejército argentino era otra cosa en ese momento, estamos hablando de la década de 1880, 1890, el teniente general Pistarini fue el que solicitó al Congreso de la Nación, a través de una ley que presentó el ministro de Defensa, calculo yo, el servicio militar era obligatorio, era una leva muy interesante en su momento porque nivelaba como la escuela pública, ¿no? Nivelaba las distintas clases sociales, había una instrucción militar. Perón cuenta en el libro de Pavón Pereira, hay uno muy bueno, fue una fuerte recopilación, que ya Pavón Pereira estaba muerto, que sacaron los chicos de él, que en uno de los eventos que organizó Lali y con la gente que defendía a los presos políticos en fines del 2018, 2017, vos fuiste uno de ellos que hiciste la película, la serie El Ren, que bueno, le regalaron a Lali un libro firmado por los chicos, dedicado a mí, y lo leí con mucha atención, lo tengo ahí entre mis... Pues hay muchas anécdotas muy interesantes de Perón, y él cuenta cómo llegaban los chicos desdentados, cómo llevaban en andrajos, subalimentados, malnutridos, antropométricamente deficientes para hacer cualquier cosa, no solamente el servicio militar, que no habían visto en su vida un cepillo de dientes, ni un tubo dentífrico, ni un jabón siquiera, ni tenían costumbres de higiene y demás, que eran propias del avance de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, había un sector relegado, claramente. Había un sector muy relegado. Había un sector muy relegado, pero había un condensador social, que era la escuela pública. Y el ejército. Y el ejército, sí. Sí. Mi viejo fue a escuela privada en la secundaria, pero en la primaria fue a la escuela pública. Y yo recuerdo que íbamos a la tienda y el tendero había sido compañero de él, o el almacenero, o el carnicero, o el médico del pediatra del barrio, o el médico de familia, que existía eso también.
Y eso genera un sentimiento de comunidad muy importante. Y eso fue muy... durante la llamada década de infame, fue una situación que yo creo que fue lo que salvó a la Argentina, ¿no? La nación y demás, ese sentido de comunidad que imperaba, de ahí surge Forja y todo de esa base social. Mi viejo hizo la primaria en la época de Irigoyen, digamos, ¿no? Empezó la primaria en 1920. Bueno, la importancia de la escuela pública. Pero me refiero a la escuela, pero era otra escuela pública, nada que ver con eran hijos de inmigrantes, mi papá era hijo de inmigrante, el tendero era hijo de inmigrante, inclusive eran polirreligiosos porque los tenderos eran de origen judío, mi viejo era de origen italiano, el otro, los del almacén eran gallegos, y eso generó un sector medio muy fuerte, que después se partió, sobre todo en los finales del peronismo, con algunos de los hijos doctores de aquellos tanos que vinieron, muchos terminaron siendo gorilas, y eso generó, ahí empezó una verdadera grieta de la estructura de la comunidad organizada, que Perón también describió, no la comunidad organizada como herramienta de trabajo político, sino esa base social de la escuela pública como condensador, del servicio militar obligatorio como condensador. Esa fue la base social de los sectores medio argentinos, ¿no? Vos decís que, viste que hay un debate con respecto al ascenso social que genera el peronismo, que los hijos de aquellos que son beneficiados por los derechos que otorga el peronismo a la sociedad, después viran y se derechizan. Sí, pero los sectores de los patricios oligárquicos, que era la primera fractura que se planteó en el 45, de la famosa de la oligarquía con Agosta, despreciaban a esa clase media. A esa clase media y sobre todo a los hijos doctores o ingenieros de los tanos que habían venido. Bueno, de ahí viene, ahora vamos a hablar de Trump y Milei, pero me gusta esta conversación. Esa segregación con los sectores de la inmigración europea, de los laboratorios italianos, de los, de alguna manera, agricultores o campesinos gallegos que vinieron y demás, en los años 20, 30, eran los que ahora son denominados los marrones, los negros, los cucas, como los llaman. Sí, bueno, después se llamaron los descamisados, bueno, etcétera. Pero eso también le decían los grasas. Los grasas eran aquellos que se dedicaban... Sí, pero fue el tipo en la época de Perón, los grasitas. Los grasas eran los que se dedicaban a las fábricas. Sí. Decían a esa industria sí, que tenían distintos nombres. Los Flor de Seibo también se decía. Había artículos que eran de uso popular, ¿viste? Infram en Formosa tiene un sistema de provisión de alimentos básicos, leche, yerba y demás, que a precios muy populares, que tiene un nombre. En la época de Perón, en los 50, 52, en la época de la sequía y cuando hubo la crisis también cambiaria que tuvo, bueno, en ese momento, en esa época, se le llamaba Flor de Seibo, entonces el Flor de Seibo era... la marca era Flor de Seibo, la marca, digamos, la bolsa de alimentos que te entregan ahora o la caja pan de Alfonsín, en ese momento era Flor de Seibo. Pero eran precios, cosas que se vendían en el almacén a precios populares, no era una caja que te mandaban a tu casa. No, vos la podías comprar en donde el que tenía más guita podía comprar otros productos, pero los productos básicos estaban garantizados por el Estado. Que eran de una línea similar en términos de calidad. Sí, calculo que sí, pero siempre vos viste las madamas de la oligarquía siempre buscaban si tenía un poco de olor o esas cosas. Alguna cosa así. Y también pasó con el pan, ¿no? El famoso pan negro. El pan negro, pero eso era para todos, sí. Eso fue para todos. Para todos. Dicen que Cafiero le lleva el tema, le dice sí, le dice Perón está bien, pan de salvado, que en ese momento ahora se vende en Palermo. Pero ahora están en las dietas veganas. En las dietas veganas y demás, pero en ese momento no estaba bien visto el pan negro, digamos, ¿no? Lo que se llamaba era un pan berreta. Era la necesidad de, así como se clasificaba a la gente, clasificaban la ropa que vestían, los zapatos que calzaban o las zapatillas que calzaban,
Y ahí Pues, había un el problema famoso alpargatas con la Silibron, sequía, ¿no? Problema con la sequía, eso produjo... Hubo una crisis de ingreso de divisas, lo que tenemos ahora. Pero con por el pan, otros digo, y motivos. dice que Cafiero, que era el ministro de Economía, No había harina. no había harina. Entonces le lleva la propuesta del pan, de sí, salvado. el pan de salvado. Y Perón le dice, ok, pero para todos. ¿No? Sí, claro. Dice, Sí. No para los sectores Y populares. bueno, pero eso es igual. Durante años yo me recuerdo en casa, a lo mejor mi abuela, se llenaba de pan negro. Bueno, una linda introducción, me gustó de esto. Hoy se acaban de reunir, arrancamos con este tema que es el tema... Sí, se está produciendo en realidad todavía las consecuencias, ya ha habido consecuencias. Primero hay un... Trump, Milei, vamos a hacer un... O sea, yo soy primero vamos a decir a la gente que se suscriba, apriete like, etcétera. Y suscribirse. Y suscribirse. Después lo vamos a repetir al final de vuelta. De vuelta, todo el tiempo le metemos. Decía que hay que contextualizar. Trump, creo que no sé si tiene 78 o 79 años. Sí, ya casi octogenario, como se dice. Entonces, bueno, yo también tengo 75, voy camino a... Vas camino, falta. Bueno, a fin de año, en 2 meses más tengo 76, estoy más cerca de los 80. Estás mucho mejor que Trump. Que de los 70. No sé, el tipo no se lo ve mal, ojo. No. Una cosa es ser bruto y otra cosa es estar viejo. Tiene el hombre, digamos, él se maneja como patrón de estancia, para llevarlo a un ejemplo local. Es brusco para contestar y esas cosas, ¿no? Muy demasiado sincrético, digamos, demasiado sencillón. Pero tuvo 2 días iluminados. Lunes, digamos, todo el lunes. Lo que buscaba él, aparte, ¿no? Exactamente. Esa bandera desplegada en Israel donde decía Nobel para Donald Trump, ¿viste? Eso es lo que busca él. El tema fue la devolución. El éxito de esto fue la devolución de los rehenes y nada más. Y el cese del fuego mientras se pueda mantener. Ya ha habido tiroteos en Gaza a otras horas. No con los israelíes, sino de los problemas, gravísimos problemas internos que generan una matanza como esto, un genocidio ahí arriba. Después hay un montón de conclusiones, tal vez apresuradas en relación a supuestos negocios inmobiliarios que se puedan hacer ahí y demás. Yo creo que la situación social y la propia guerra santa que se produce, cuando hay una guerra que tiene una base religiosa muy importante, más allá de lo político y económico que subyace en cualquier guerra, evidentemente es muy difícil de analizar. Es muy complejo. Genera siempre subjetividades, más subjetividades que objetividades, digamos, ¿no? En los que la analizan, por un problema de donde vos estás parado, en términos religiosos, de formación, de cultura, y por supuesto de historia familiar. Pero me parece que para Trump fue un día muy importante. Ayer y hoy a la mañana, porque hoy todavía a la mañana repercutían los buenos ecos de esta situación. En Egipto hizo una conferencia por la paz, donde estuvieron todos los líderes europeos. Se cansó de una manera, en términos criollos, de forrearlo, los subió, los bajó, tiró el mensaje respecto a que Estados Unidos no va a garantizar la defensa del continente europeo si ellos no hacen las inversiones y adquieren por parte de sus gobiernos, de sus economías, el 5% de su Producto Bruto Interno en armamento que le tienen que comprar a ellos, porque evidentemente Rusia y China no se lo van a vender. El otro proveedor de... sí, es el aparato militar el aparato militar americano. Pero fueron días iluminados. Pero el hombre tiene 80 años, o sea, viene viajando desde el domingo, lunes, martes. Yo le atribuyo eso esencialmente, si bien ya lo había dicho en la última reunión que tuvieron hace 15 o 20 días en Naciones Unidas con Milei, de que hablaba de esta elección del 26 de octubre como si fuera una... reelección de Milei. Sí, como una elección general presidencial. Llamémosle
él se refería concretamente a la reelección de Milei. Creo que si bien lo que él expresa políticamente es lo que él siente, claramente, creo que en términos digamos, no tiene en claro el momento político que se está viviendo acá. Me refiero por el tipo de elección y qué es lo que se define ahora, porque en realidad, eso después lo podemos analizar, por las distintas encuestas y digamos, la catástrofe del gobierno electoral, una catástrofe sería una derrota muy fuerte en provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos puntos de diferencia determina una derrota muy fuerte? Tiene que ser una elección que repita la del 6 de septiembre, ¿fue? 6, 7 de septiembre. 6 o 7 de septiembre, pero un punto arriba. Medio punto abajo, el costo va a ser de Axel, que sacó menos votos. Y ellos lo van a ver como un repunte, claramente, aunque saquen medio punto más. Con todo el escándalo de Esper, de Machado y todo lo demás, más todo lo que siguió repercutiendo el tema del Andy, es un tema complejo para él. Complejo de explicar o complejo. Sí, muy. Muy. Bien. Un desastre, diría. Es un electorales, desastre. enfrentar una elección como la está enfrentando el gobierno. Después, en el interior, creo que lo más interesante es la disputa que hay en Santa Fe entre Puyaro y Karen Tepp, que es la compañera de Monteverde, sí, sí. Que me parece un cuadro importante, interesante. Sí, muy interesante. Puedo hacer diferencia, pero no me parece. Al lado es decir, Puyaro es como si fuera un dinosaurio al lado de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho está perdiendo. Es como que gastó todo su capital político en reformar la Constitución para elegirse y después no sé si le van a dar los números. Sí, y después yo te voy a decir una cosa, hay un error de No pudo cambiar la Reutemann en la Constitución, ni Obeid. Y la cambió él. Pero jugó mucho el abstencionismo, el ocultar mucho la elección, en esa elección de Santa Fe, y esto hoy me parece que le juega un poquito en contra. Pero volvamos al tema Trump. Ahora, él lo que dice es que, digamos, que la ayuda económica finalmente se va a concretar en tanto y en cuanto el gobierno gane. Teóricamente él debe estar pensando en la reelección de Milei, o lo plantea en esos términos. No puedo estar en la cabeza de lo que él piensa. No me parece que sea un hombre, puede ser brusco o hasta bestial en algunas cosas que plantea, pero no lo veo fuera de tiempo y espacio realmente. Me pareció eso sí. Y mal informado, o tal vez... ¿Un poco engañado, decís? No, mal informado, no digo... cuando él plantea que acá si ganara el socialismo o el comunismo... Sí. Bueno... una pavada. El Partido Comunista presenta una lista ahora. Sí, presenta una lista, pero no, en Argentina no ha sido una representación popular. Está muy mal informado si piensa que el Partido Comunista puede ganar, con todo el afecto que le tengo a los camaradas. Les tengo buen aprecio, han sido muy solidarios con todos nosotros cuando estuvimos detenidos y la verdad les deseo lo mejor. Pero no tienen posibilidades de ganar la elección, claramente, o de tener un triunfo tan significativo en alguno de los distritos que alguien pueda decir que la Argentina puede ganar el comunismo. Ahora, si Karen Tepp es comunista, bueno, yo no sé cómo me caracterizaría yo mismo. Y bueno, sería una especie de marxista, un neomarxista. Pero lo que pasa es que... Sí, León Trotsky casi que podría ser. Claro, una cosa así. Pero para eso está Miriam Bregman y todo lo demás, que son buenos candidatos. Creo que van a sacar Solano. No lo quiero olvidar porque sé que tenés buenos afectos. Es un amigo. No tiene un problema, esa es la cualidad que tiene. Che, pará, escúchame. ¿Trump piensa que el peronismo es comunista? ¿Vos decís que hay... No, creo que lo dice eso para el público norteamericano. No creo que pueda estar tan mal informado, ni tampoco creo que cuando yo digo que el tipo puede ser brutal en algunas cuestiones que plantea, no es brutal porque desconozca la realidad, si no, no sería presidente de Estados Unidos, claramente.
No es Biden que se equivocaba de puerta, digamos, ¿no? Y este acuerdo... No lo veo en ese rol. Y bueno, el socialista, los socialistas santafesinos, que no sé si alguna vez pueden haber expropiado algún caramelo. Pues. No. Perón expropió la fábrica Mumú en su momento y la Quilmes, pero bueno, no tenemos algún antecedente expropiador. Ahora de ahí que seamos marxistas-leninistas. Estamos bueno, estamos el Partido Socialista Argentino, el Partido Socialista Argentino se caracterizó siempre por ser un partido socialdemócrata, digamos. Yo no sé qué son, porque para eso están los radicales, pero siempre compiten con ellos. A ver quién, pero es lo que compiten a ver quiénes son más gorilas de los dos. Pero está todo bien. Bueno, de hecho el Partido Socialista en Argentina se partió en su momento para ver cuál era más gorila, si el PSP, que es el Partido Socialista Popular, o el PSD, el Partido Socialista digamos, son... a ver, el trotskismo es la cuarta internacional, ¿no? El leninismo es la tercera internacional. La primera internacional, no sé de cuándo es, pues ahí se me perdió un poco el conocimiento histórico, pero la segunda es la de Rosa de Luxemburgo, digamos. Sí, la primera que era los cercanos al anarquismo, ¿no? No soy un estudioso de eso, pero digamos, sé la segunda, tercera y cuarta, la conozco bien. Que después la cuarta, acá está la Internacional Posadista, había como 500 líneas, más como son ahora. Claro, sí, porque la cuarta tenía el posadismo. Acá está el Partido O, el Nuevo MAS, el MAG, Castañeira, Bregman, Solano, no sé, del Caño, están todos, ¿viste? Diría Fidel son Castro, todos todo trotskista es divisible por dos. Decía Fidel Castro. Sí, qué sé yo, puede ser. Pero bueno, yo lo respeto, ¿no? Los compañeros lo respeto. Yo también lo respeto, pero bueno, de hecho, se han quedado con el mayor volumen de la izquierda, digamos, dura, marxista. Bueno, unos son leninistas, los del PC de PCA y el otro son de la Cuarta Internacional. Que antes estaban los posadistas, había un poco de... Sí, han unificado los trotskistas bastante, digamos, Bueno, pero ya van a encontrar la forma de dividirse de nuevo. Che, pero pará, la reunión, volvamos a Milei. Yo lo que te pregunto concretamente. ¿Qué pasa el 27? Dijo que pierde... ellos no iban a ser especialmente generosos si perdían. Es decir, bueno, vamos a los mercados, amigos. Las acciones argentinas, inmediatamente terminó la reunión, cayeron el 5%, después de 2 días de suba permanente, y los bonos, creo que el 8%. Los bonos de la deuda, los de Rob Citrone, que vamos a decir... que lo nombraste vos la vez pasada. No, nosotros dijimos lo mismo que después dijo el premio Nobel de Economía, Krugman. Paul Krugman. Dijo lo mismo que yo, con otra autoridad académica. No, qué sé yo. Bueno, no importa. Digamos, pero bueno, analizar. Bueno, uno de sus pupilos acá fue Guzmán, así que. Bueno. Tal vez. Bueno, escúchame, ¿qué pasa el 27 si el gobierno, como todo hace, parece... No, falta mucho, amigo. No, pero... Ya venimos diciendo en todos los programas que cada día, fíjate vos, la semana pasada estaba todo perdido, al otro día íbamos al default. Hoy, en toda la radio, día histórico día, y día fundamental. Y el mismo día bajaron en la historia argentina. No, el presidente de Estados Unidos, que no va a ayudar, dijo, bueno, si llegan a perder, los voy a cagar. Vamos a hablar en plata. Dijo, no lo atendió en el Salón Oval, lo cual no es un tema menor. ¿Qué representa eso? La reunión bilateral, la de mano a mano, cara a cara. No sé si vos viste la foto, sí, te la quise mostrar. Una multitud. No era una multitud, mira, la podemos ver. Enfrentados unos con otros. Unos con otros, sí, pero está acá la foto. No tenemos que ir tan rápido. Digo, están los equipos técnicos de los dos presidentes. No son técnicos. Karina Milei es técnico. Huerta es técnico. No, claro. No, está de cargo de la Cancillería. Bueno, el Gordo Dan, que es un vocero de este gobierno, dijo... si el ministro de Relaciones Exteriores hubiera estado haciendo su trabajo, probablemente el presidente Trump vamos a analizar, supiera que no era la capaz que la foto la está más, pero vamos a analizar el título de Infobae. Estamos hablando de la política online y no eso. Dice, Trump respaldó a Milei, pero aclaró que la ayuda económica estará sujeta a quien gane las elecciones. Bien, la inflación de septiembre fue del 2,1%, pasó de 2 puntos, es todo tema. Va creciendo la inflación aparte, ¿no?
Todo ese Bueno, esquema concretamente en una mesa estaba, desde un lado de la mesa, una mesa larga, estaba Trump con Bessent, con Marco Rubio, con todos los funcionarios, los ministros de él, del Poder Ejecutivo. Y acá estaba Caputo, Sbausili, el presidente del Banco Central, que allá es independiente, no están peleándose con claro. Gripan, están peleándose. Karina Milei, Wertheim y bueno, no me acuerdo de otro. Sí, la ministra de Digamos, Bullrich. y Bullrich. Bullrich. ¿No? Sí, creo que fue firmar un acuerdo con el FBI, con la CIA y la CIA y todo, para ver de qué manera nos espían mejor. Pero bueno, está todo bien. Está, digamos, ahí los paneles, había... Como disonante, decís que era. Y sí, no había ninguna ayudante de Trump como Karina Milei, por ejemplo. No, yo encontré un par ahí. Y sin descalificarla ni nada. No, en términos de jerarquía administrativa, digamos. No sé. Por No, llamarlo. de volumen, de gestión. Es decir, Wertheim y Marco Rubio. ¿Por qué quiere hacer este acuerdo Milei con Estados Unidos? ¿Cuál es la intencionalidad? Porque era la única manera de zafar del default para que le compre peso y de esa manera evitar que el dólar se fuera a la nube antes de la elección. ¿Está claro eso? Eso está claro. No había otra alternativa. Buscaron todas las alternativas y todas las salidas. La quemaron. Primero resolvieron un día cuando Trump dijo que lo quería mucho y que lo iba a ayudar y le andaba con un cartoncito con el tweet. Después, Bessent salió el otro día comprando ya cuando iba de nuevo. Y bueno, después de eso, pegó una subida, bajó. Después, cuando Bessent dijo, bueno, le vamos a comprar unos pesos, subida y bajó. Pero 100 millones de dólares compraron. La economía argentina es mucho más que eso. En la economía que vos tenés que tener en cuenta que acá hay argentinos, o sea, somos parte de una nación, que en total en el mundo, cuando en el año 2003, cuando estábamos en campaña, nosotros, los economistas nuestros, hablaban de 350.000 millones de dólares. 100 millones. Esos 350.000 son los que mueven el carry trade y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, sí. me parece que, no sé, seguramente van a seguir comprando algunos pesos y van a tratar de mantener, pero evidentemente la reunión fue un fracaso en términos políticos, digamos. de las expectativas. Por eso. Como se llama nuestro programa, las expectativas que había. Yo pensé que íbamos a hacer algo más creativo, que iba a haber una bilateral, la foto en el Salón Oval era muy importante, sobre todo para Milei, porque está en la confianza del tipo. Bueno, después lo llevan ¿Por qué no lo llevan al Salón Oval? Porque el tipo estaba ni siquiera voy a hacer un análisis no político. Está cansado, viene de 2 días sin parar. Estaba en Egipto, estaba en Israel. ¿Cuántas horas de vuelo? 18 horas de vuelo. El tipo tiene 80 años, amigo. Yo tengo 76 y me canso. Imagínate esto, ¿no? Yo creo que en una situación de un tipo que tenía una enorme expectativa y otro que venía filtrado y de un éxito político rotundo. Entonces, de ninguna manera quería darle al público norteamericano generar un hecho que le enturbiara lo que había pasado 2 días antes. Lo anterior. Obviamente. ¿Dónde hay sectores? Escuchame, en todos lados en Estados Unidos, en todos los canales, salió la payasada esa del Movistar Arena. Salió, sí. Sí, todos lo exprimían, lo mostraban los opositores, los diarios, todo. Hoy mismo el Banco Barclays de Inglaterra dijo que esto era una vergüenza esto y todo después de Krugman y de lo que dijimos acá, no porque lo hemos dicho nosotros acá, pero lo dijimos antes que Krugman, salió a decir esto es un negocio para salvar a los bonistas de Wall Street, a Rob Citrone, a Del Órfano, toda esa banda, vamos a decir. Che. No, son tenedores de títulos. No, porque como tiene un apellido italiano como los míos, son mafiosos. Se llama Roberto Citrone. Y allá le dicen Rob Citrón. Viste, como te dicen enseguida, te sajonizan el apellido. Y el otro Del Órfano, no sé exactamente el nivel de influencia que tiene, pero Citrone es un número 1, muy amigo de Bessent. Y de Trump. Y de Caputo. Y de Caputo. Esto no lo digo yo,
Lo dicen los principales diarios de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, Berkeley, el banco inglés. Hoy salió. Sí, y en la doméstica, ¿cómo repercute todo esto? Bueno, lo que sí es cierto que Estados Unidos se ha metido en la interna, como nunca, en la interna política argentina, de la oposición argentina, claramente, ¿no? Muy bien, o sea, eso tenemos una parte de la oposición, que es lo que Fuerza Patria, digamos, todo el bloque y demás, que ellos ladran, digamos, no hay, gritan y putean, se indignan, digamos, pero no proponen nada. Sé que hay algunos, dicen, haciendo lo he escuchado el otro día a Hernán Lexter y de CEPA, creo que son, ¿no? Sí. Es un acrónimo, pero no sé qué significa. Centro de estudio, no sé qué. Sí, económico. Sí, económico, bueno. Y decían que están con el plan Q, que sería un plan quinquenal. Bueno, el último antecedente de un plan nuestro era el plan de desarrollo estratégico. A mí no me lo han pedido, no sé, capaz que lo han pedido algunos de mis colaboradores, pues abierto, nunca hice misterio con la cosa. No sé de nadie, sé que con el tema nuclear lo invitaron al ingeniero Antunes, que fue el jefe el presidente de NASA, Núcleo Eléctrico Argentina, a dar una charla. Lo invitó el partido, fue ese, y el senador Mayans lo organizó, pero sé que Cristina y Teresa García estuvieron atrás de esa organización y de la lista de invitados, por llamarlo de alguna manera. A nosotros no nos convocaron, solamente a Antunes. No digo solamente un tipo muy importante, pero no era un funcionario político del área, digamos, político éramos nosotros. Bueno, nosotros no fuimos consultados, por lo menos en el tema nuclear, que estaba después Moser de la Federación de Luz y Fuerza, que es un tipo interesante, no es un especialista en energía nuclear, pero me parece un tipo interesante. Después tuvo Basualdo, que fue subsecretario de Energía en el gobierno de Alberto, que es donde se paró todo. Separaron las centrales nucleares con China, con Rusia, todo lo demás, y no hizo nada por detenerlo, fue y expuso. Y después está una compañera que es Sarquís de apellido, que creo que es de Río Negro, ahora es candidata a diputada, que estuvo al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante esa etapa, donde se paró todo, porque la verdad se paró todo. Se paró todo, es verdad. Se paró todo. Pero bueno, como decían los tanos, te deseo buen viaje y buena suerte. No se está utilizando todo el bagaje que tenemos nosotros, ¿no? Porque a mí me pueden querer más o menos, pero el plan de desarrollo estratégico no lo hice yo solo, lo hizo un montón de gente y está siendo despreciado en esto. Y ya a esta altura tampoco me interesa participar, porque sí, igual no lo hablas en términos personales, sino en términos de institucionales y políticos. El partido está en una suerte de encerrona que es muy difícil de explicar, ¿no? Sí, se encerrona de sus propios cuadros. Sí, que y yo me autoexcluyo, pero yo me autoexcluyo, me refiero, había un montón de gente que trabajaba ahí que no fueron convocados para nada, y el trabajo, el producto de nuestro trabajo, no es solamente la central Atucha 2, sino es la ley digamos, por la cual se aprobó el plan nuclear, que se aprobó en el año 2006, el año en que se creó ARSAT, el año que se recuperó Aguas Argentina, un año muy importante, y se formalizó la recuperación del correo. Fue un año muy importante el 2006. No en vano fue el momento de mayor crecimiento político del presidente Kirchner. Ahí fue cuando Sí, ahí arrancó el plan nuclear, hicimos la central nuclear, estaba desarmada y la armamos. Bueno, con Antunes. Pero falta el plan general. Hoy estaba viendo con Lali la Constitución de Formosa, en donde toma como parámetros propios del ánimo propio de los constituyentes, todos los proyectos que estaban en el plan de desarrollo estratégico para la provincia de Formosa. La sistematización del río Pilcomayo, el acueducto que llevaría agua del Paraná hacia el interior más desértico de Formosa, o más árido,
el ferrocarril, el C25, el ramal que uniría Formosa a Capital con el ferrocarril Belgrano, digamos el que llega a Salta. Me dio una enorme, se me lo mostró Lali, la verdad que me dio una alegría muy grande, porque no todo es tan negativo, sino hay compañeros que utilizan lo que se dice, el trabajo que se hizo adelante, y además no lo hicimos solo, sino lo hicimos federalmente. Gildo y su gente tuvo participación muy activa. Por eso me extraña que nos hayan negado la participación, sobre todo en el tema nuclear, donde en Formosa en este momento están terminando un centro de medicina nuclear que se inició durante nuestra época y está llevando la planta de Biocitec, que es donde se arma la pila atómica para las centrales nucleares. Tanto para Atucha como para Embalse. ¿Qué nivel de...? Te vuelvo a Milei Trump porque me parece interesante. Se hablaba durante esta semana, se debatió mucho el tema de, o diferentes actores debatieron, el tema de la soberanía ante esta clase de acuerdos. ¿Qué pierde en soberanía Argentina? ¿No pierde nada? ¿Pierde un montón? Mirá, hoy recién hablábamos, ¿no? Antes, no hay soberanía sin espíritu de nación, y yo creo que la nación está en dilución. ¿En dilución? Sí, hay un proceso de dilución del Estado Nacional argentino, claramente. Sí, sí. Hay dilución, hay cuestionamiento de valores, hay diputados que dicen que las Malvinas son inglesas, que se llaman Falkland. Esta Sabrina Mechete es una de esas. Sí, sí. Han visto los tweets que mandó. No me parece, dice que era muy joven, pero no la veo una mujer tan grande como que haya pasado tanto tiempo. Te digo estas cuestiones como, bueno, el acuerdo con Estados Unidos, que siempre va a llevar a medida que se lleve adelante, va a tener como garantía nuestros recursos naturales no renovables, y eso es inadmisible. Digamos, la posibilidad de la instalación de una nueva base de la OTAN en la región, en nuestro propio territorio, siendo que la OTAN, que Inglaterra es parte inescindible de la OTAN. Sí, sí, aparte, sí, lo escuchaba Guillermo Moreno decir que hay que mantener el acuerdo con Estados Unidos sin Milei y echando a Inglaterra del sur de Argentina, una especie medio forzado, digamos, ¿no? Porque son intereses que juegan en conjunto. La Armada norteamericana vendría a ser una especie de Cid campeador que viene a echar a los ingleses y a reivindicar la nación argentina. Una cosa así. Una cosa así. Me parece medio no lo veo. Yo tampoco lo vería. No lo veo demasiado Juan Domingo Trump, ¿no? No lo veo. Che, volviendo a la doméstica ahora y la repercusión que trae cuando decís injerencia de Trump en Argentina. Yo digo Trump porque no sé si es todo Estados Unidos. Es una línea de Estados Unidos y Trump específicamente que decide esto, ¿no? De la relación con Milei tan fuerte. Creo yo, corregime vos si yo estoy equivocado. Se mete en la política doméstica y hay movimientos, ¿no? Tiene Fuerza Patria por un lado, decías, o el peronismo, digamos, por un lado, las Provincias Unidas, este espacio extraño que se conformó. Bueno, está bien, en realidad... y Macri, ¿no? En el medio de todo creo eso, que ¿no? Ayer Pañi decía en su programa Odisea, de que había habido una reunión a raíz de la visita de Tony Bennett, que es teóricamente es una especie de Caputo de Trump, porque no tiene un cargo de Caputo Santiago, sí, del mago del Kremlin. No tiene una vinculación institucional muy clara, o sea, no es funcionario, pero son asesores importantes. Bueno, creo que importante, habría que ver. Él estuvo acá en la Argentina y aparentemente tuvo muchos contactos con gobernadores o diputados que estaban en gobernadores, y hubo una reunión en donde estuvo presente De Loredo, Pichetto y... En un departamento, dicen. Sí, en la zona de Retiro. Y De Loredo, Pichetto y Ritondo. Con este muchacho. Con Bennett y con Santiago Caputo. Bueno, ya la semana pasada hubo señales muy claras en el Congreso, cuando modificaron el artículo 3 de la ley de los DNU, que él está claro que intervino directamente
para poder resolverlo, en ese sentido, digamos, de que salió. Bueno, creo que ya este jueves no hay reunión, aparentemente no hay reunión en el Senado, que se iban a ratificar algunas de las cuestiones que estaban pendientes, y evidentemente hay una injerencia muy clara en la política doméstica y en esa oposición de lo que sería no solamente Provincias Unidas, estaba Provincias Unidas ahí también, sino también el bloque de Pichetto, el bloque del PRO y el bloque de los radicales con peluca, que le llaman. O sea, claramente, sí. Del otro lado quedamos nosotros ladrando, porque no hay posibilidad, no veo yo, después, más allá del fracaso de esta entrevista de hoy y demás, de la voluntad política del gobierno norteamericano de seguir respaldando un proyecto de derecha en la Argentina, evidentemente no veo nada proactivo, digamos. Por parte del peronismo. Vos decís que falta ahí, Sí. que sería la formulación de un programa. Si el peronismo se pone a armar un programa ahora, genera una situación ¿no? de disruptiva, digamos. ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero no hay programa. Lo que vos decías, el peronismo, al no tener un programa, no tener una formulación, nosotros para revertir esta situación vamos a hacer esto, esto y esto, dice que lo están elaborando. El hecho de que yo no participe no quiere decir que el programa no sirve. Lo que digo, no puede no usarse antecedentes de la década. Que no son tan viejos, 2013, 14, 15. Sí, por eso digo. De 2007 al 2013. Lo que yo digo es, si el peronismo hoy se pone públicamente a armar un programa, sería un hecho disruptivo político importante. Sí, dicen que lo están haciendo. Bueno, pero no es público, digamos, no es algo que se convoque no para hacer el eje. Pero de todas maneras, no es problema mío. Yo no estoy en el peronismo tampoco ahora, así que me preocupa que no se esté haciendo desde el campo nacional y popular. Nada más. Después lo hace el peronismo. Yo creo que el peronismo, hasta que no tenga elecciones, hay una dirigencia. Ya lo hemos hablado en otros programas. Sí, pero está bien. Bueno, hasta que no se reorganice, hasta que no tenga una conducción, sin olvidar a los presos políticos, a la compañera Cristina y todo lo demás. Todo está todo bien, pero falta una conducción física firme, permanente, presente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se hace para que el peronismo vuelva a tener esa fuerza? Lo tuvimos vale en Boca, cuando teníamos la interna para hacerse y no se hizo. Eso fue. Estaba ahí. La legitimidad de Cristina hubiera sido inmensamente superior a la que pueda tener hoy. Si hubiera hecho la interna y ella hubiera ganado. ¿Qué lo hubiera ganado? Muy bien lo hubiera ganado. Caminando lo hubiera ganado. Creo que no sé si era lo que yo hubiera votado, pero no, yo ya dije públicamente que no hubiera votado a Quintela, pero por la necesidad de un hecho disruptivo que generara un cimbronazo, algo, que hubiera una minoría que fuéramos escuchadas y que no estábamos siendo escuchados claramente. Pero me parece que eso va a pasar, ¿eh? En algún momento va a ocurrir. Va a ocurrir. Los hombres vamos pasando y la historia continúa, digamos. Y la historia continúa. Las luchas populares continúan. Sí. ¿Cómo es la economía doméstica? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves eso? Destruida. Está destruida y un proceso de... Estamos con el 2% de inflación, 2,1 que salió hoy, estamos al borde de esta inflación, es una recesión con inflación. O sea, no hay consumo, lo peor que la gente no tiene para comprar y los comerciantes no venden. E igual se aumentan los precios. Igual se aumentan los precios. Entonces, porque hay un problema de tipo de cambio. Claro. Con un mercado interno que está deprimido por una destrucción de la industria que genera los puestos de trabajo mejor remunerados. Los mismos voceros del gobierno nacional dicen, después del 26 hay una devaluación. Dicen los voceros mediáticos. Además vos tenés en Estados Unidos los que van a tratar ellos de comprar todos los dólares posibles antes que se produzca esa devaluación, que es lo que están generando. No Estados Unidos, ellos están comprando pesos para que el dólar baje y con todos los amigos, el mercado americano, los que hacen el carry trade, los amigos de Caputo, de Besen, que es un sistema eso, y Citrones sigan comprando, y claro, están todos comprando dólares a 1.300. 1.300, hoy vendía 1.370 en el Banco Nacional. El oficial.
Por eso digo, y te lo compraba a 1.330, fíjate vos. Un negocio importante están haciendo. Pero muy importante, se veía 1.600 de cabeza, calculo yo, eso no soy economista. Veo que hay un default de venta, un default de compra, un default de la sociedad que no tiene para pagar las cuentas. Claramente vos escuchás los mensajes que mandan los oyentes a la radio que no tienen para pagar esto, que no tienen para pagar lo otro. Sí, hay mucha tensión con los dirigentes del gobierno nacional cada vez que quieren caminar la calle, también ocurre, no sé si espontáneamente, eso de espontáneamente, no sé, no importa, pero sí que les cuesta caminar la calle al presidente y a sus candidatos, como que son repudiados, porque hay una situación es un ambiente social de alta volatilidad, muy inestable, contenido, que es muy difícil de predecir cómo termina. Muy contenido, ¿no? Por eso, hablábamos de implosión, yo creo que parte va a haber implosión y parte va a haber explosión por falta de recursos, por falta de medios para vivir, para subsistir, para comer. Eso va a ser. La subsistencia. Sí. ¿Recomendaciones o querés hablar un poquito de política internacional? Algo que... En política internacional sí, hubo un par de economía también internacional. Hubo una situación el viernes pasado, hubo una abrupta caída de los mercados, lo que indica claramente que el mercado está en niveles altísimos. Me refiero a la actividad económica, el valor de las acciones y demás. Fue en Wall Street el viernes, hubo un boom, como una caída en abismo, que fue cuando China dijo que iba a limitar o a impedir, con una visión estratégica, la exportación de tierras raras. Y ahí le pegaron en el tendón de Aquiles, digamos. Ahí se vio, ni la guerra de Ucrania, ni la de Gaza, ni nada había generado tanta situación de tensión. Bueno, ahí Trump bajó un cambio, que iban a hablar con Xi Jinping, no sé cómo se vamos a juntar. Exacto, porque para la industria armamentística norteamericana, las tierras raras que hoy tiene en disponibilidad de venta en el mercado mundial son China. Hay de otro lado, pero están buscando acá. Eso sí lo que los preocupa. Eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Luego, el escenario internacional. Hoy hubo un rumor de golpe de Estado en Rusia. Eso seguramente va a generar alguna tensión en el control interno en Rusia. No creo que Putin está débil ni para caer, pero es un tema a tener en cuenta. Un tal Jabdorovsky o Jabkovsky, un apellido así, que estaba involucrado, pero había mucha desmentida y demás, pero estaba en minutos antes que vos llegaras. Y luego... Eso a veces genera purgas, ¿no? La situación de China... el otro día leí un artículo muy importante que hablaba de la dinámica del crecimiento que impulsó en el siglo XIX la revolución industrial. Hubo un periodo de crecimiento que solo se interrumpió con la Primera Guerra, en escala geométrica de producción de bienes y servicios que no existían antes, eran de cero. Y que lo que este autor planteaba, no me acuerdo el nombre, pero lo que planteaba era de que el desarrollo de las high-tech de China ahora tiene un efecto, o se visualiza un efecto de crecimiento de demanda de bienes y servicios a nivel mundial, que en donde China lleva claramente de iniciativa como oferente de todos esos servicios y de ese desarrollo. Con la misma dinámica. Y eso, exacto, lo que fue el Imperio Británico de 1800 durante los últimos 30 años del periodo victoriano, de crecimientos imparables, en aquel momento el imperialismo se manifestaba con la toma y posesión de territorios ajenos como colonia, en el caso de la India, en el caso de la India y Pakistán, Sudáfrica, todo el periodo colonial americano, la creación del Commonwealth. Eso fue lo que la puso en punta Inglaterra en esa etapa y lo que le permitió ganar 2 guerras en definitiva, ¿no? Y creo que es lo que ahora esa iniciativa, esa vanguardia la tiene claramente China. Y Europa
claramente postergada, y muchas de sus industrias en un momento de llevado a un extremo de excelsitud la revolución el estado de bienestar, entraron a trabajar sobre las cuestiones medioambientales y trasladaron gran parte de sus plantas industriales a China. Yo varias veces lo he dicho en el programa, de haber viajado en los 8 o 10 viajes que habré hecho yo a China, en 4 coincidía mi visita con visita de Angela Merkel, porque iba a visitarla y ahí iba a la planta y iba a trabajar con el gobierno chino sobre las relaciones económicas que esos estados generaban y, bueno, a preocuparse por la seguridad también jurídica y económica de sus inversores, ¿no? El acuerdo Israel-Jamás con Trump de por medio. Sí, en realidad no hay acuerdo, es una suerte, ni te diría armisticio, es un cese del fuego nada más. Nada más. Por ahora nada más que eso. Y la devolución de los rehenes que le quitó una cuestión de tensión grande a Netanyahu, claramente. ¿Cómo lo ves a Netanyahu? ¿Lo ves sosteniéndose en el gobierno después de todo esto? Porque no sé, yo no soy un experto en política interna de Israel, pero no veo que haya una ¿cómo decirte? No veo que haya una construcción de poder alternativo en una persona. Sí. Hablábamos la vez pasada con alguien que me decía qué terrible lo que pasó con Palestina, qué sé yo, los dejaron diezmados y demás, pero bueno, las luchas populares son populares y prolongadas, decía Mao Zedong. Bueno, en algún momento Palestina o el Estado palestino se recuperará y generará un espacio de resistencia más fuerte, ¿o no? ¿O vos ves cómo...? No, ningún pueblo muere, no. Pueden caer civilizaciones enteras, como la de los mayas, los aztecas y demás, pero la base de humana están. Los peruanos, los mexicanos, gran parte de la población argentina son hijos, nietos, bisnietos. Fíjate vos toda la reacción que ha habido acá mismo en la Argentina, con el pueblo Colla, con los mapuches mismos, más allá de la discusión interna si son chilenos o argentinos. Sí, eso es que está fuera de discusión, pues no existía Argentina y Chile en aquellos tiempos. Pero el mejor ejemplo es el pueblo de Israel, ¿no? Hoy es una potencia mundial en materia de defensa, por lo menos, y económica también. Y en la diáspora son una comunidad que tiene muchísimos habitantes en la diáspora, pero de alguna manera son una comunidad nacional. Y fíjate vos, tuvieron 6 millones de muertos hace 70 años y hoy son una potencia militar. Bueno, exactamente. Y por eso creo que el mejor ejemplo es ese. Y después, los musulmanes también tienen una fe muy férrea y costumbres muy conservadoras, que para nosotros son absolutamente objetables o criticables, pero que les ha permitido como pueblo dar una media luna que va desde Indonesia hasta Marruecos, ¿no? Todo eso. Son 1.000 y pico de millones de habitantes. Digamos, del pueblo árabe, ¿no? No es tan fácil. Si bien están los farsíes que son iraníes, los turcos que son seleucidas, pero son todos musulmanes. La religión hermana, en ese sentido. Y contiene, y también creo que Trump vio esa necesidad de parar la matanza y tomó como aliado para resolver el tema, no al gobierno de Israel particularmente, que es uno de los estados beligerantes, pero sí a Turquía, que es muy importante hoy. Yo creo que Turquía ha asumido el rol que históricamente tuvo Siria dentro del pueblo árabe, era un rol rector, hasta hace muy pocos años, hasta la aparición del Daesh, digamos lo que después fue
el califato de Bagdad y al-Baghdad y lo que vino después de Al-Qaeda, ¿no? Que se instalaron ahí en el sector Mosul, en la región kurda. Bueno, eso devastaron la base cultural siria y de alguna manera debilitaron la presencia política de Siria en Medio Oriente, claramente. Hoy Turquía asumió un poco ese rol, Egipto también. En Egipto hay muchas inversiones en este momento, hay un desarrollo industrial aparentemente interesante. El otro día escuchaba a algunos dirigentes europeos. Y la guerra atrasa todo eso. La guerra atrasa, complica y genera terror. Es decir, el famoso terrorismo que deviene de las situaciones bélicas o de las injusticias que hay en una guerra, del genocidio y lo demás, genera situaciones de violencia extrema que en Occidente se denominan terrorismo y donde nadie quiere vivir en ese clima, obviamente. Bueno, paseamos por la política internacional, así que vamos ahora a las recomendaciones. Mira, estoy leyendo un libro. Empecé a ver la serie, no pude terminar, la serie de Mussolini. Muy interesante. Está muy bien hecho. Muy interesante. ¿Lo terminaste? No, porque no terminó. Está el capítulo 6. Ahora viene el 7 y el 8. Mira, me parece una... está muy lograda, muy lograda y muestra con mucha crudeza no a Mussolini ni al fascismo, sino las condiciones previas a las que generaron la aparición del fascismo, entre ellas una guerra. La Primera Guerra, es donde Italia perdió muchos hombres, pero que había resultado, estaba dentro de las potencias triunfantes, que fueron despreciadas por el resto de Europa, por la denominada Sociedad de las Naciones y demás, y generaron el caldo de cultivo para lo que fue. Exacto. Paralelamente a eso, no te olvides que eso fue... todos creen que Mussolini empezó en 1930 y es de 1921, 22 donde asume el poder, pero tiene una historia prácticamente del 1919, donde él lanza el fascismo como un partido, digamos. Como un partido, como un movimiento nacional. Movimiento nacional. Bueno, es interesante cómo muestra los orígenes. Las condiciones, la desatención a los soldados que quedaron mutilados y que encima eran triunfadores, no eran derrotados como pasó en Alemania, pero eran situaciones parecidas. La de Alemania, donde nace el nazismo, se agudizó después, porque fue una potencia derrotada en la Primera Guerra y donde aparece también la socialdemocracia como escenario, la República de Weimar, la República de Weimar generó la posibilidad. Un fracaso total en términos. Así como el gobierno de Alberto, más o menos. Sí, los Alberto de la vida. Bueno, mira, llegaron a Milei y otro. Ahora, sin comparar. Como lo que decíamos, comparar muchas cosas de Milei, uno encuentra similitudes con las cuestiones que uno ve en esta serie de El hijo del siglo, Mussolini. Pero yo te diría que él creía en una nación, creía en el orgullo nacional, los trabajadores. Yo no pondero eso, no, me parece que hubo un montón de otros líderes y dirigentes que podrían ser mejores ejemplos que ellos. No pondero eso, lo que yo pondero es que es como una foto, lo hablamos el otro día, en positivo y en negativo, de blanco y negro. Si vos querés blanco y negro, se lo das a uno o a otro según te calce mejor. Sí, pero se entiende. Che, ¿qué tenemos para recomendar hoy? Mira, estoy leyendo un libro que estaba detenido, leí otro libro de este autor, Emmanuel Carrer, que se llamaba, la que yo leí cuando estaba detenido, se llamaba Lemonov, que de alguna manera él tiene varias novelas que tienen su base de nacimiento en la etapa postsoviética. Muy interesante, Lemonov. Después de que también lo recomiendo. Este se llama El Reino y habla arranca con una descripción muy acabada de los principios del cristianismo.
Había una especie de crucero que hacían los europeos de Europa Occidental, de Francia en este caso en particular, iban a lo que hoy es Turquía, a Éfeso, donde vivió San Pablo, que fue de alguna manera el nexo de unión entre los 12 primeros apóstoles que habían habitado lo que hoy es Judea y Samaria y todo lo, Galilea y Nazaret, con el paso de la religión fundada por Jesucristo de allí a Roma. ¿Cómo fue esa etapa que duró siglos, pero donde San Pablo fue un protagonista insustituible? Fue casi un segundo San Pedro en el sentido de la difusión, de la militancia de la fe cristiana, que permite llegar a la exégesis de la Iglesia con la crucifixión de San Pedro en Roma. Entonces, a partir de ahí se construyó la Iglesia romana, de la que nosotros formamos parte. Pero recién estoy empezando a leer, pero es apasionante al principio. Muy bien. Y me parece que es un tema muy profundo, toca también la cuestión religiosa que estamos hablando recién. Y geográficamente, que es algo que a vos te gusta mucho. Y geográficamente, veo que la tocas geográficamente. La tocas geográficamente. Que a vos es algo que te agrada mucho. Porque el reino de Emmanuel Carrer, ¿no? Buenísimo. Sí, no sé si está bien pronunciado, Carrere. Bueno. No sé si está a la venta ahora, pero tiene un libro. ¿Editorial? ¿Qué editorial es? Anagrama. Anagrama. Una buena editorial. Che, bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Querés hablar de fútbol un poquito? ¿Algo que te querés referir? De River ya sabemos que estamos en el peor vamos a hacer un homenaje de nuestra historia. A Miguel Russo, me parece. Pero querés hacerlo. Me parece un tipo... Nunca fui fanático de él, pero me parece muy destacable el hecho de morir con las botas puestas, ¿no? Así Sí, que quiso morir así. Se quiso y morirse en Boca. Porque a Riquelme, después una charla de Riquelme, por lo que estuve leyendo, sí, yo también, donde le dijo, mira, necesito estar en Boca, y bueno, lo velaron ahí. El hijo de él juega al fútbol también. En Tigre. Hizo un gol el día posterior. En Newell's. Sí. No es un goleador el pibe, pero justo hizo un gol. Sí, no lo sé. Pero ni tampoco sabían que estaba jugando. Pero me parece un ejemplo a destacar entre tanta decadencia y tanta declinación. Y hay entre tanto existismo por las cosas en general, ¿no? Exactamente. Más allá de que vos podés decir ganamos un buen sueldo, lo que vos quieras. Pero el tipo, en vez de echarse en la cama a morir, siguió viviendo hasta que... Hasta últimamente eligió su forma de morir. Exactamente. ¿No? Pues estaba internado y armó un quilombo bárbaro en la clínica, yo estaba en el Fleni, para irse a la casa, y fue a la casa y pues murió. ¿Te acordás que se quedaba dormido en el banco y todo? Sí, estaba mal. Pero decidió eso, está bueno que él lo puede elegir. Y habla bien de Riquelme también, sabiendo la situación, que todo lo que se Y bueno, me parece que ustedes están, no sé si están terminando un ciclo, pero vamos a ver. No, por Gallardo, bajo ningún aspecto. Ya te lo digo acá, en este momento y públicamente, bajo ninguna, no está en duda. También pasa con Riquelme, pero no está pasando por una buena etapa. Me parece que no pasa hay veces hay que entender que las cosas pasan, suceden. Pero lo dijo hay que entender. ¿Lo escuchaste con el muñeco? Dijo, yo no tengo espalda ni nada de todo lo que dicen ustedes, vengo a cumplir los objetivos que me tracé. Pero el fútbol es un triunfo. No solamente son triunfos, derrotas y la vida tiene que seguir así. No. El fútbol festeja la derrota. Me parece que, lo digo ni que sea bueno ni malo. Lo que sí decirte que si no ganan la Copa Argentina... Yo creo que, mira, yo te voy a dar... Hoy lo vi muy preocupado a Jorge Brito en una nota. ¿Que está deprimido Jorge Brito, decís? Deprimido no. Hizo un buen comunicador, hizo una buena comunicación,
pero otra asunta preocupación, claramente. Yo creo que nosotros vamos a ganar. Dice que La Copa Gallardo Argentina termina a fin de año y que el que va a definir qué hace es él, como siempre. Bueno, El jefe, si pierde la es Copa como el Argentina. jefe de River. No es así, no es así. Pero Es bueno, el jefe espiritual de No, River. no. Funciona así en el para fútbol nosotros. no hay jefe espiritual. Para nosotros, los hinchas de River, funciona un poco así. Encontramos nuestra evita. Digamos. Mira acá, JJ López era un héroe en River y cuando se fueron a la B lo execraron, no podían andar por la calle. No, JJ López fue un gran jugador. Termino con esto porque ya me hacen señas. Pero tuvo un problema muy grande que fue a jugar con ustedes. Y eso fue una cosa terrible. Pasó su mejor momento. Bueno, y era el gran número 8. El asistente que hayas visto, del amigo. ¿Es verdad o no? ¿El mejor número 8 que hayas visto, JJ López? En Boca jugó bien. En River pero también, jugó con Diego. Y en River jugaba con Hermindo. Con el Beto. Y con Hermindo Nega antes también creo que jugó. Antes creo que sí, pero con el Beto Alonso que yo llegué. Fue sucesor de un 8 tenían ustedes, se llamaba Sarnari. Y después tuvo Solari, el Indio Solari. Y después, antes el Indio Solari. El Indio antes. Bueno, terminamos esta parte futbolística que me gusta mucho y veremos que River salga campeón de la Copa Argentina. Sí, yo también, pues si no, quiero que estén contentos ustedes un poco. Sí, un poquito. Ustedes pueden salir campeones también del torneo que les queda, que es el torneo nacional. No sé. Ahí pueden salir campeones. Bueno, suscríbanse, pongan like. Y no nos den pelota esto del fútbol, que es compartan. Es poco serio. Sí, el homenaje a Russo, lo demás no. Sí, el homenaje, obviamente. Y nos vemos también en actividad colectiva todos los miércoles de 3 a 15. Como decía San Martín, seamos libres, lo demás no importa. No importa. Abrazos.